Bienvenidos a COSAVI Podcast, un espacio en donde aprenderás sobre temas relacionados a tus finanzas, con la conducción de Yancy Torres. Hoy hablaremos sobre las herencias, el problema de los vivos. Gracias por estar junto a nosotros una vez más en COSAVI Podcast, su espacio para hablar de finanzas y de temas de su interés. Gracias por unirse a nuestras redes sociales. Recuerde que nos puede buscar en YouTube como COSAVI DRL, suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo episodio y además buscarnos en Spotify como COSAVI Podcast. Hoy tenemos como siempre un tema de interés para usted y es que hay cosas que no las queremos planificar porque pensamos que están muy a tiempo, pero podrían ahorrarnos grandes problemas y sobre todo a nuestros familiares. Y es que vamos a hablar de las herencias, el problema de los vivos, sobre todo cuando no se planifica. Cada familia es un mundo y sabemos que las herencias también, y van desde problemas de voluntades poco claras hasta casas repartidas en dos personas que luego no saben cómo hacer para solventar, sobre todo cuando no hay una buena convivencia. Para hablar de ese tema hemos invitado a una experta y ella es la abogada y notario Silvia Carrillo. Bienvenida, Silvia. Hola, bienvenida Yancy, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Me siento muy agradecida de la invitación que me hace la familia de COSAVI y realmente es un tema que es tabú para la población. A nadie le gusta hablar de la muerte y mucho menos prevenir un testamento. Entonces yo creo que va a ser un tema de mucho interés para la población. Así es, y sobre todo si usted de verdad está en paz, en armonía con su familia y lo que quiere dejar no son problemas, sino que al contrario, una ayuda para ellos, es importante que defina. Y hay mucha gente que creo que ahorita puede estar viendo este podcast o escuchándolo y piensan, pero estoy muy joven para pensar en esto, pero es de verdad que la herencia es cuando se conoce a las personas, porque pueden haber sorpresas como deudas, personas que no dejan nada de repente, y también se inician los problemas para aquellos que se creen merecedores de. Así que comencemos a hablar de eso. ¿Quiénes pueden pelear una herencia? Sí, para empezar, Yancy, esta pregunta es bastante interesante porque tenemos que determinar dos supuestos. El primero es si el causante dejó testamento, ¿verdad? Si el causante dejó testamento, prácticamente los que tienen derecho de la herencia son los indicados en el escrito. Si el causante no dejó testamento, pues nos vamos, como lo dice el artículo 988 del Código Civil, en el cual prácticamente la ley llama a la sucesión intestada prácticamente a los padres, a los hijos, cónyuges, delimita una serie de personas que tienen derecho a la sucesión siempre y cuando tengan vínculo prácticamente con el causante, ¿verdad? Entonces son dos supuestos. Si hay testamento, vamos con las personas que están ahí delimitadas, y si no ha dejado testamento, nos vamos conforme a lo que dice el 988 del Código Civil. Por eso es preciso que definamos en vida a quién queremos que vayan nuestras pertenencias. Pero también tengo una duda, y es que en el pasado quizás se hablaba mucho de los testamentos escritos a mano, que sabemos que pueden significar un riesgo, porque de repente a mí me cae mal un hermano y algo y no quiero dejarle nada, lo rompo, lo quemo, ¿y cómo compruebo? Entonces, ¿estos testamentos tienen legalidad? Desde ya me imagino que no son nada recomendable por ustedes como abogados y notarios. Sí, así, esa pregunta yo creo que viene de las novelas, ¿verdad? O sea, a veces uno piensa, bueno, debajo del colchón dejó mi abuelita este documento y ella lo hizo, entonces vamos ante un notario, ¿verdad? Que esa es la última voluntad de mi abuelita. No, acá en El Salvador no opera de esa forma. Prácticamente El Salvador tiene su ley, su normativa, ¿verdad? En el cual sí nos dice, como nosotros, la ley, ¿verdad? Que tiene que ser una persona autorizada para otorgar el testamento para que tenga validez. En este caso tiene que ser ante un notario, un cónsul, o puede ser incluso para los testamentos privilegiados que le llama el Código Civil, ¿verdad? Que son otras personas, pero si no están extendidos por una persona autorizada no tienen validez. En cuanto a la escritura a mano, la ley del ejercicio notarial no nos dice, no nos restringe a nosotros como notarios el hecho de, mire, lo tiene que escribir a la computadora, ¿verdad? Con letra Arial, número 11. No, prácticamente lo podemos hacer a mano. En la antigüedad,
se hacía a mano. Pero ahorita con la tecnología, ¿verdad? Todo abogado, todo notario, perdón, en su protocolo, lo hace a través de una computadora, de un formato que tenemos, ¿verdad? Y lo imprimimos. Pero queda a salvedad del notario hacerlo a mano. Entonces, eso va a depender si lo hizo la persona autorizada y si prácticamente cumple los requisitos del Código Civil. Ok, ya ve, no crean esas novelas porque no funcionan las cosas así. No. Y si quiere que le respeten la voluntad, pues vaya con profesionales en la materia. También yo he tenido muchas amistades y es una cosa bien lamentable cuando hay conflictos familiares y de pronto los papás les dejan, por ejemplo, una misma casa o un piso a 2 personas y hay problemas. A veces la convivencia no es buena y no quiere vender uno la parte para el otro o no quieren ceder. ¿De qué otra alternativa ofrecen ustedes a las personas para repartir estos bienes? Y si es una buena alternativa hacer esto, porque a veces dejan mal a la familia, como decimos, es un problema para los que quedan vivos. Sí, la verdad es que este es un problema que en la práctica nosotros como notarios solo podemos asesorar a nuestro cliente, ¿verdad? Y no podemos interferir en la última voluntad que él tenga. Prácticamente la mayoría de la gente tiene una casita, ¿verdad? Entonces yo se la voy a dejar a los 4 hijos. Y resulta que Juanito, Pedrito y Menganito, pero en la realidad no se llevan bien. Entonces eso tiene que tener en cuenta el testador al momento que lo está haciendo, ¿verdad? De decir, bueno, si en vida no se llevan bien, mucho menos cuando yo fallezca se van a llevar mejor, ¿verdad? Eso prácticamente no va a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya en sí tenemos que respetar esa voluntad del testador. Entonces nosotros solo lo podemos asesorar. Pero en el caso que sea un inmueble de naturaleza rústica, se puede hacer una desmembración, ¿verdad? Previo al testamento. Entonces usted ya deja cada parcela o lote, ¿verdad? Designado a su hijo, a su primo, a quien se lo pueda dejar. Pero prácticamente ya si es un inmueble de naturaleza urbana, pues ahí nosotros no podemos, o sea, en sí la figura no es mala, el derecho pro indiviso, ¿verdad? Como tal, no es malo. Lo malo es quienes quedan con vida, ¿verdad? Entonces uno lastimosamente le puede decir, sugerir, ¿verdad? Porque ya ha habido casos en la práctica y así que son 10 personas para una casa. O sea, ustedes como profesionales, a lo que yo voy, hablando de la realidad, no recomiendan entonces dejar una misma propiedad a varias personas. Sería entonces mejor como llegar a un acuerdo, tal vez que los demás, te voy a dejar tal parte, te la pago, el que quede interesado en quedarse con esa propiedad o venderla y dejarle mejor lo ideal, ya efectivo. Sí, lo ideal sería venderla, ¿vea? Sí. Pero fíjese que acá en la cultura salvadoreña la mayoría de la gente tiene 1 o 2 viviendas, ¿verdad? Y la vivienda prácticamente donde vive el testador, entonces no se puede quedar con eso. Entonces a veces lo que es bueno hacer es una donación, ¿verdad? Una donación en vida, pero podría ser revocable o irrevocable. El problema es que cuando es irrevocable, prácticamente puede ser de que si su hijo o a quien se la va a dejar su nieto en ese momento decida venderla, pues se queda en la calle, ¿verdad? Tampoco es muy recomendable. Cuidado también. No es muy recomendable. Y esos casos existen lamentablemente en nuestro país. La otra pregunta es ¿cuál es el primer paso que deben hacer también las personas que reciben herencias? Porque sabemos que hay herencias con sorpresa, que no todo es recibir ni abundancia ni beneficio, sino que también hay deudas, hay compromisos. Entonces, ¿qué hago yo si me dicen, me llaman, te dejó una tía que no conociste, un papá que nunca te estuvo contigo tal vez en ese momento y te dejó todo? ¿Cómo me asesoro yo? Sí, lo primero que tiene que hacer, ¿verdad? Prácticamente el Código Civil detalla que uno no tiene la obligación de aceptar herencia. Esa es una de las primeras cosas que debe de saber. No tengo obligación, pero al mismo tiempo nos da la salvedad, Yancy, de que nosotros lo que podemos hacer es recibirla con beneficio de inventario. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un tío, ¿verdad? Que el tío tiene 3, 4, 5 casas, tiene rancho en la playa. Se acordó de mí antes de morir. Y se acordó de usted, Yancy. Y dice, bueno, Yancy, te voy a dejar este rancho en la playa, ¿verdad? Pero usted sabe que ese tío, todos los bienes que tiene, los tiene hipotecados.
Entonces usted dice, ¿verdad? Bueno, yo tengo mi casita, entonces si yo acepto este rancho en el bar, van a caer todos los acreedores, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Usted le dice a su notario, mire, prácticamente yo sí quiero recibir esta herencia con beneficio de inventario. ¿Qué pasa? Si el rancho tiene un valor mayor que la deuda, pues el restante se la van a dar ustedes, ya sí. Pero si no, ¿verdad? Prácticamente cubren la deuda y lo restante, prácticamente lo excedente se lo van a dar, ¿verdad? O si no excedente, pues usted no tiene obligación de pagar esa obligación del causante. Importante conocer sobre este tema, y también hay que respondernos cuáles son esas mayores fuentes de conflicto o los errores cuando nosotros hacemos un testamento, que de repente no las estamos calculando y que no solo pueden dejar problemas a las personas, sino que tal vez dejen cosas poco claras y no se cumpla la voluntad al final. Sí. Los principales conflictos ya al momento de hacer un testamento es que a veces, mire, realmente hay un quiebre con el cliente. Es impresionante verlo en la práctica, ¿verdad? La gente se pone melancólica. Entonces lucha entre lo emocional y lo racional, ¿verdad? Eso en un primer momento. Entonces a veces el cliente lo llama a uno y es que, mire, yo tengo a mi nieta Lucía, ¿verdad? A la cual yo quiero mucho, entonces yo le quiero dejar a ella esta casa. Y entonces voy a montar el documento, no se preocupe, ¿verdad? Ya al día siguiente, mire, licenciada, fíjese que pensándolo bien no se lo voy a dejar a mi nieta, que es muy malcriada. Entonces no me hace caso y realmente yo veo que Pedrito, fíjese que aquel día me trajo las pastillas, entonces fue conmigo al hospital, entonces quizás se lo voy a dejar a los dos o quizás a Pedrito. ¿Usted qué me recomienda? Eso es un conflicto emocional que tiene el testador porque él realmente en ese momento es como quiebre, ¿verdad? Está viendo la situación, es que si yo me voy, ¿cómo va a quedar? Y creo que ahí tenemos que actuar un poco racional, ¿verdad? Que la emoción no nos gane. Ese es uno de los principales conflictos. Otro de los conflictos ya al momento de realizar el testamento es que la persona nos diga, vaya, mire, mis herederos van a ser fulanito y ¿sabe qué? Tengo un nieto que vive allá en México. Aunque no me venga a ver, se lo voy a dejar a él, ¿verdad? Él se llama Pedro Campos. Vaya, muy bien, pero tiene los documentos de Pedro Campos. No, pero mire, yo aquí tengo un documento que aquí dice el nombre. Entonces, como notario nosotros lo relacionamos, pero al momento ya de recibir herencia puede ser que este Pedro Campos ya no vive en México, que ya no se llame Pedro Campos y se fue al norte y se llama John. O sea, hay cambio, entonces tenemos que hacer Peter, ya no va a ser Pedro, sino sí, que Peter. Ya del Kevin desapareció. Entonces comienzan a cambiar los nombres y eso se nos hace un poco difícil ya hacia nosotros. Otro de los conflictos es que a veces la gente cree que es un documento escrito en piedra. Yo he tenido clientes que es como, no, mire, yo ahorita todavía, ¿verdad? Yo no puedo hacer este testamento, pero los testamentos se pueden revocar en un futuro. O sea, el mismo testador puede decir, yo hice un testamento en el 2014, ¿verdad? Y yo vengo y se lo dejé a Clarita. A mí, esa niña, esa es mi nieta favorita. Yo a ella le voy a declarar heredera universal y los legados a Pedro, a Juan, a Rocío, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces la gente dice, bueno, ya en el 2023 esta tal Clarita no es conmigo, entonces si yo le hablo y ni me contesta y anda viajando por el mundo, ¿vea? O sea, entonces no es conmigo, es una malcriada, no siguió la universidad, porque se lo voy a dejar, entonces no lo cambian. Entonces no revocan el del 2014. Entonces, ¿qué hace? O sea, lo que tiene que hacer esta persona es, bueno, estoy en el 2023, esta es mi situación actual, ¿verdad? Entonces yo voy ante un colega, ante un notario y le digo, mire, ¿sabe que revóquenme el anterior, el del 2014? Puede revocar una cláusula o puede revocar todo el testamento. Interesante. De eso rescato que no hay que andar tampoco haciendo promesas o ilusiones porque puede ser la opinión o la decisión cambiante. Así que por eso también comienzan a formarse problemas, porque primero no, es que mi abuelo me dijo a mí, es que él me prometió, y a veces desconfían, no es que le pagaron quizás al abogado o al notario, porque mi abuelo me dijo que a mí me lo iba a dejar y cómo es posible. Entonces quizás para las personas que están pensando en dejar un testamento es no andar comprometiéndose, sino que sentarse con cabeza
fría y bueno, ver cómo va avanzando el tiempo. Y para finalizar, la pregunta es, ¿desde cuándo nosotros nos conviene hacer un testamento? Porque hay gente que piensa, no, pues que hacer el testamento es entregar ahorita mis propiedades, quedarme sin nada, o estoy demasiado joven. Pero hay gente que fallece joven también. Sí, esa pregunta es muy atinada. En la práctica, el Código Civil sí da una edad determinada, ¿verdad? Prácticamente el Código Civil señala que los impúberes no pueden testar. Impúber se le llama a un menor de 14 años o la menor de que no ha cumplido los 12. ¿Qué quiere darse a entender en esto? Que los menores que ya hayan cumplido de 14 años en adelante ya pueden testar. Desde los 14. Desde los 14. Y en el caso de las niñas, que ahí hablan de mujeres, pero realmente para mí son unas niñas, ¿verdad? Cumplido los 12 ya pueden testar. ¿Qué pasa aquí, Yancy? Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que esto es más con la intuición más que con la edad. O sea, nosotros dicen que a veces ese sentimiento de que pues sí, ya se nos va la vida se siente, ¿verdad? Y también hay varios factores. Por ejemplo, podría ser de que a una persona ya le declararon una enfermedad terminal. Y la enfermedad terminal, entonces, ahí en ese caso, pues la vida le está diciendo, mire, arregle sus cosas, ¿verdad? Uno realmente no puede venir y ya en el futuro prácticamente dejar así a nuestros seres queridos. Lo otro, Yancy, también es que si tenemos un trabajo de alto riesgo. Por ejemplo, trabajamos de policía, de vigilante, trabajamos en el alumbrado eléctrico, hay más posibilidades. Entonces yo creo que lo hagamos a través de la intuición y no le dejemos el problema, porque tal como usted lo ha delimitado al inicio de este podcast, es un problema para los vivos. Ya el que fallece ya terminó, ya trascendió, ¿verdad? El que queda acá queda con sus problemas. Bueno, y eso de no andar prometiendo es sumamente importante. Gracias, Silvia, de verdad que nos ha ayudado muchísimo y siento que todas las personas que están viendo la entrevista y escuchando el podcast también van a quedar con esa idea de hacer las cosas bien y legales, y para también saber e irse con la tranquilidad que van a dejar protegidos a sus seres queridos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y estamos a la orden ahí, siempre que lo necesitan, compartiendo temas legales, y ha sido un gusto, Yancy, y un gusto con la familia Cosavi, y bueno, los esperamos tener pronto en otra entrevista. Así, excelente. Recuerden ustedes seguirnos en las redes sociales. Cada martes a las 7 de la noche estamos subiendo un nuevo episodio de Cosavi Podcast. Será hasta la próxima en su espacio. Gracias a Cosavi Ahorro y Crédito para hacer brillar el león que hay dentro de ti. Gracias por acompañarnos en Cosavi Podcast. Le invitamos a escucharnos cada martes con un nuevo programa por Facebook Live o a través de la plataforma de Spotify. Escúchalo además en nuestro canal de YouTube o en nuestro sitio web www.cosavi.com.sb.